Congamato, el demonio volador come hombres. Cuando los fieros guerreros y los cazadores de las feroces tribus africanas como los Ashanti salen, es señal de que habrá una gran fiesta en su regreso a las aldeas. Sin embargo, los valientes hombres caminan parsimoniosos y miran los cielos con desconfianza. Sabiendo que son vigilados desde lo alto, por unos ojos cuya visión es prodigiosa y poseedor de un vuelo furtivo y silencioso, los más valientes habitantes de África temen ser arrebatados por un demonio volador, conocido en la región como Congamato. Dentro de la criptozoología y los archivos críptidos, ya hemos hecho investigaciones acerca de criaturas similares a dinosaurios terópodos, pero sin duda alguna, uno de los críptidos más emblemáticos dentro de nuestro ramo es el temible Congamato, cuyo nombre significa rompebotes. En la mitología de gran parte de África y en muchos registros de criptozoología, es el nombre con el que se conoce a un supuesto monstruo volador muy semejante a un extinto pterosaurio, con alas membranosas enormes y un pico extremadamente afilado, lleno de dientes en forma de sierra, que le hacen un depredador letal. El primer registro de un avistamiento con esta criatura data del año 1923. Frank H. Melland nos narra los testimonios de varios aborígenes nativos de la región pantanosa de Hyundu, pequeño afluente del famoso río Zambeze, ubicado en el noroeste de la actual Zambia. Estas personas describieron a detalle su encuentro con el Congamato. Al ser interrogados, todos mencionaron una versión y descripción muy similar de la criatura. Dijeron que era una especie de reptil volador, con enormes alas membranosas como los murciélagos, y un largo y filoso pico armado de feroces dientes en forma de pequeñas sierras. Cuando Melland dice haber mostrado a los nativos algunas láminas que ilustraban libros de biología con animales prehistóricos, estos lo habrían relacionado inmediatamente con el pterodáctilo, a la vez murmurando muy asustados: Congamato. Así fue que esta criatura se relacionó directamente con otros mitos tales como el Sasabonsam, tradicionalmente conocido por los nativos como vampiro ogro, como monstruo de la mitología Ashanti, y el Olitu, mito del oeste, en Camerún, que los naturales describen como una criatura, murciélago nocturna gigante. Igualmente, en Zambia y Zimbabue, los nativos de la zona también habrían informado a reporteros de la cadena de noticias BBC de Londres sobre un monstruo descrito como un lagarto volador, con alas de más de 2 metros de envergadura y semejantes a los murciélagos. Su pico era largo y lleno de dientes. Lo llamaron Congamato, y en cada versión concuerdan perfectamente en casi todos los datos, pero sobre todo en uno. Para la gente del África rural, todos le temen y lo respetan, ya que según sus tradiciones, este críptido pterosáurido ataca a animales y seres humanos por igual, especialmente a niños y bebés, a quienes se llevaría volando, atrapados entre sus enormes garras para ser devorados. La descripción de este animal, según algunos grupos de criptozoólogos, encajaría perfectamente con algún tipo de reptil volador que floreció en la era jurásica, muy probablemente, y que voló sobre la Tierra hace 65 millones de años. Sin embargo, y como ya es costumbre, esta postura es descartada de plano por la mayoría de los zoólogos y especialmente paleontólogos, debido a que se carece de evidencias sólidas que respalden dichas hipótesis. Por ello, la mayoría de los actuales criptozoólogos solo postulan especies desconocidas de murciélago o incluso aves. En cuanto a los fundamentos críticos en contra de su existencia, se postula que solo sería una confusión con otros animales conocidos como grullas, murciélagos o algunas especies de cigüeña, que quizás pudieran ser confundidos mientras volaran en el cielo durante una tarde, y el resto de las características reptilianas serían solo mitos o aseveraciones sin fundamentos. Igualmente se indica que incluso todo es solamente un mito de esta región de África, pero como es costumbre en nuestro canal, nos planteamos la cuestión: ¿será posible que de alguna manera esta criatura haya quedado oculta a la vista de todos durante millones de años?
y prosperado en esta región de África? Quizá el congamato sea un ejemplo de seres que, como él, viven escondidos en las zonas más inhóspitas y aún inexploradas del África Central, pero incluso los médicos brujos aseguran acerca de la existencia de dicha criatura. Nos contaron que congamato es una palabra que es parte de un hechizo utilizado por los coandes, el cual es usado para protegerse contra las inundaciones, causada por esta misma criatura. Usan una especie de amuleto llamado Muchiwa Congamato para protegerse al cruzar algunos ríos habitados por la criatura. El doctor Smith, quien era famoso por su participación en el descubrimiento del celacanto, escribió sobre las leyendas de dragones alados que vivían en el monte Kilimanjaro. Su idea es que se pueden encontrar especies extintas en lagos, pantanos, ríos y selvas de África del Sur. Por su parte, Courtney Latimer, quien descubrió el fósil viviente conocido como celacanto, había compilado ya varias historias de la región de Namibia. Según los rumores, estos dragones voladores dejaban un olor a hierba quemada cuando aterrizaron. En 1920, el jefe de la tribu Giwundu cercana al pantano de Kanyinga, cerca de la frontera de Zaire, identificó una figura del pterodáctilo como un congamato. Posteriormente, en 1958, el periodista científico Maurice Burton escribió para una revista donde afirmaba que en África había una criatura similar a un pterodáctilo, que vivía en los pantanos Bangweulu. Ella vive en los pantanos de Yundu al oeste de Zambia, Congo y Angola, y hay muchos informes de ataques perpetrados contra los nativos de la zona. Criaturas similares se encuentran, donde son llamados Olitiau, y en Ghana se llaman Sasabonsam. Algunos dicen que tiene la capacidad de brillar en la noche. Sus colores varían, pero se dice que es principalmente de color rojo o negro, tanto así que muchos científicos dicen que es en realidad parecido a una cigüeña. También se describe como un dragón volador con un tamaño de 1.22 metros, en colores que van del verde al azul, pero en términos generales siempre es descrito como un cuerpo alargado, con los pies pequeños y grandes alas de murciélago. Incluso hay informes de que algunas tribus le rinden culto como si fueran sus dioses. Una historia cuenta que un estudiante de Kenia, que caminaba hacia su escuela, afirma haber visto a un extinto reptil volador, describiéndolo perfectamente y diciendo que era similar a los buitres y que fue testigo de cómo ese animal devoraba los restos de nativos y animales muertos. El muchacho no creyó que se tratase de una cosa sobrenatural como un demonio, conocido en ese sitio como Molumbe. Lo que pudo ver era algo muy real. Tal como un león o un búfalo, en 1909 la leyenda tuvo mucho auge cuando un chico llamado Oliver Thomas fue supuestamente arrebatado por un congamato. Se cuenta que el chico se fue a un pozo para conseguir agua. Cuando en su casa, todos oyeron sus gritos desesperados. Los lugareños vieron cómo después de que se había desaparecido el chico, había huellas que iban hasta cierto punto y luego desaparecían. Más tarde encontraron un cubo para agua, como si él lo hubiese lanzado desde una altura muy pronunciada, lamentablemente después de lo sucedido. El chico apareció, pero ya sin vida, pues varias semanas después fue encontrado un pequeño cráneo atorado en un árbol, siendo identificado con las características del chico desaparecido. Finalmente existen muchos informes referentes a extrañas criaturas aladas que vuelan sobre los cielos de África, que se clasifican desde grandes aves, buitres y demonios, que se unen con las leyendas del folclore de estos pueblos rurales del África, donde la leyenda del congamato se mantiene vigente hasta nuestros días.